Porque saben que el tema del proyecto para volver al impuesto a las ganancias, volver a cobrarse el impuesto a los ingresos, tendría otro nombre, tengo entendido. Pero es lo mismo, el descuento, ¿cuál va a ser según lo que estás ganando, Willy? Bueno, en primer lugar definimos con la cantidad de personas que van a empezar a pagar ganancias nuevamente. 1,5 millones de personas. 1,5 millones. 1,5 millones de personas. 1,5 millones de familias, digamos, ¿no? Exactamente. Y ahí empezamos a hablar según cada caso, pero imagínate, una persona soltera sin hijos va a empezar a pagar el impuesto a los ingresos o el ex ganancias, como quieras llamarlo, a partir de precisamente 1.141.066 neto. Netos es en la mano, obviamente, por lo tanto el bruto es mucho más, es un poco más alto. Y para trabajadores, una familia para el INDEC típica es trabajadores casados con 2 hijos, 1,5 millones, es decir, 1.009.465 neto. Ahí empieza a pagar el impuesto a los ingresos ex ganancias. ¿Esto consideran que son salarios de lujo los que están armando esta ley o es que cierren los números? Sí, casi te diría que cierren los números. En realidad, si vos agarrás la pirámide argentina de ingresos, te das cuenta que claramente... Acordate que el salario promedio en Argentina está en niveles asalariados, blanco, está en niveles de 450, 500 mil pesos. Ahora, Willy, no nos olvidemos de eso. Es el mismo monto del proyecto de ley que presentaron en enero. ¿Te acordás que el Poder Ejecutivo envió un proyecto que después retiró? Sí, no, ahí cambiaron los montos, actualizaron, hubo mucha inflación. Claro, por eso. Entonces tuvieron que barajar y dar vuelta. A ver, estos montos son entre comillas, porque todavía esto es un proyecto de ley, hay que ver en el momento en que llega, hay que ver qué pasa con la inflación. Ya por de pronto los patagónicos están en contra de estos montos, ¿no? Sí. Los patagónicos, cuando decís los patagónicos, son 6 gobernadores. 6 gobernadores están en contra de esto. Sí, porque toca tienen salarios más altos. Toca mucho su piso salarial. Son actividades, por ejemplo, primero por la zona, tiene una cuestión de zona, y después por las actividades, como por ejemplo el petróleo, que tienen pisos salariales mucho más altos, con lo cual incorpora en esas provincias a muchos más trabajadores el pago de ganancias y afecta mucho sus ingresos. A ver, estamos hablando de provincias que tienen sueldos mucho más grandes porque viven en lugares mucho más inhóspitos y porque hay lugares en el sur, cuanto más al sur más, donde es todo mucho más caro. Eso es lo que sabemos también. Pero déjame mostrarte la contracara. El 70% de los ingresos que se recaudan por este impuesto van a las provincias. Bueno, pero ahí yo te hago una contrarréplica. Que desde los gobernadores patagónicos dicen, nosotros no nos interesa que graben ganancias. Nosotros queremos que coparticipen otro impuesto, por ejemplo, el impuesto al cheque. No vamos a meternos en el impuesto al cheque porque todavía estamos sufriendo esto. Digo sufriendo. No, pero... Quiero que entiendas, Laura, porque hay mucha gente que en este momento se está preocupando cuando ve estas cifras, que no sabía hasta dónde iba a llegar. ¿Cómo no se va a preocupar si se le cruzaron todas las curvas? Sus ingresos valen menos y además a eso vos le ponés impuesto, con lo cual es mucho peor la situación. ¿Por qué? Porque si vos este piso hace 3 meses, significaba que tu salario valía 60% más. Digo, esta es la realidad. Entonces, vas a tener en este piso un efecto mucho más potente todavía del que podía haber sido hace 3 meses. Pero totalmente, pero una aclaración, no es que vayan a aumentar el impuesto al cheque. Lo que dicen los patagónicos es que lo que se recaude del impuesto al cheque se reparta entre las provincias. Con eso se evitaría gravar ganancias. Es decir, no se aplicaría el impuesto a las ganancias y las provincias recibirían lo que recibirían por ganancias coparticipado por medio del impuesto al cheque. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la posibilidad de que esto suceda? En ese esquema Willy, la nación pierde ingresos por coparticipar el impuesto al cheque. Absolutamente. A la gente, a ver. Eso es lo que dice. Acá tenés 3 actores. Tenés nación, gobierno nacional, gobiernos provinciales y después la gente, digamos, las familias. Obviamente, en cualquier escenario pierde la gente porque estamos hablando de poner impuestos. Y acá, con el impuesto al cheque, si lo coparticipan, ahí pierde nación y ganan provincias. Y en este caso, ganan nación y ganan provincias con el impuesto a los ingresos
las personas. O sea, pierde nación significa que lo que están proponiendo los gobernadores patagónicos no le va a interesar a la nación. Esa es la Obviamente. realidad, porque va a perder. Entonces, Pero gana la hablemos de gente porque no pagamos ganancias. Claro, pero digamos, el indirectamente, gobierno necesita que le después, cierren las indirectamente, cuentas, Laura. tarde Estamos o viendo temprano qué te va puede a llegar llegar. a ser Ahí está. posible. Bueno, ¿Qué puede es llegar a una ser? ¿Qué discusión. puede llegar a funcionar? ¿Qué va a hacer el gobierno, Lucas? Porque cuando va a ganar más enemigos y quizás Sí. gana enemigos, porque esto vamos a decir, no pagar ganancias es un alivio para mucha gente. Sí, ahora, un dato, hoy el presidente dio una entrevista, le preguntaron sobre este tema y la respuesta fue que era hablar en abstracto. O sea, hay una predisposición de discutir todo, con lo cual yo diría que esta es la propuesta del gobierno que entrará en un proceso de negociación y habrá que ver si no se modifican los mínimos imponibles. Eso seguro. Y se corrigen o se llega a algún acuerdo sobre de qué manera restituir ganancias, que como bien dice Willy, es la opción más beneficiosa para los dos que están negociando, porque Pero ganan no para los la dos. gente, ¿no? Lo que pasa es que los gobernadores no quieren pagar el costo frente a la gente, Claro. que es la que efectivamente se va a ver perjudicada porque va a perder ingresos. Esto que estamos mostrando, estas placas que yo no quiero dejar de mirar, pierden, Gaby, a los 2-3 días porque no sé si va a ser el número final, seguramente va a ser más alto. ¿Esto es lo que el gobierno quiere, el proyecto Sí. de ley que el Así va. gobierno quiere? Así va. Ayer se conocieron los borradores, acá incluso los comentamos. Y esto es lo que se va a enviar en teoría. Veremos del ida y vuelta que se termina enviando la semana que viene a la Cámara Baja. El manual de negociación política, que no sabemos si este gobierno lo tiene actualizado o no, pero el manual de negociación política implica que vos presentás un proyecto sabiendo qué puntos seguramente te van a negociar. Presentás la nueva fórmula jubilatoria con un 10% extra y si te van a decir 15 y negociás 15 y lo sacás y decís, miren, O sea, negocié. presenta estos Si puse números el piso para negociar. de 1,5 millones, bueno, si alguno viene y dice, che, me parece que nos estamos quedando cortos por inflación, actualización, subo de salarios, paga más gente la que pagaba antes, bueno, subámoslo a 1.800.000 y negocian. Ese sería el manual. Lo que te quería decir antes también es, no nos olvidemos que cuando hablamos de la gente, si juntamos a todos, por un lado están los que volverán a pagar ganancias y por otro lado está el tema jubilados que te decía antes. Pero ¿De no, dónde pero vamos sale la sector por plata? sector, ¿no? Y no es que tenés que hablar de todo junto. Bueno, Porque ellos, si el no, gobierno. No, todos. O sea, sí, el gobierno y nosotros a la hora de analizarlo. Pero si el reclamo está en más aumento a jubilados, vos tenés que decir, bueno, ¿de dónde saco la plata a jubilados? De hecho, yo creo que ese fue el error del gobierno en la primera iteración de este juego, que fue no discutir todo. Claro. Discutía partes, entonces llegaba a algún acuerdo en alguna parte, pero después no llegaba en la otra y se le caía todo. Entonces creo que esta vez hay un intento de discutir todo, de poner todo sobre la mesa para lograr un acuerdo integral, ¿no? Para que estén, claro, para que no haya después reclamos. Les quiero contar, acá tuvimos al diputado de Alessandro, que es de la Libertad Avanza, que digo, yo no voy a votar esto. Estas son las placas que le estamos mostrando. Yo no voy a votar que vuelva el impuesto a las ganancias. Estamos hablando de los pocos legisladores que tienen la Libertad Avanza que no quieren votar impuestos. No quieren, vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que dicen, pero ojo con los pisos porque yo no voy a votar impuestos, porque es el mandato de la gente también. La gente los votó porque lo que quieren es que se bajen los impuestos y muchos legisladores de la Libertad Avanza, Willy, Exacto. no quieren votar los impuestos, ni no les va a gustar tampoco el de cheque si cuando lo proponga, como dice Laura, los patagónicos, no quieren impuestos para la gente. No quieren estar, digamos, estigmatizados con votar un impuesto. De hecho, cuando lo bajaron el año pasado, allá por septiembre, octubre o agosto, no me acuerdo bien, lo votaron a favor de la reducción del propio Javier Milei. Quédense ahí porque no saben en un ratito todo lo que va a pasar. Enseguidísima se quedan.